Continuando con los videos, voy a hablar en este específicamente del tema de operadores. Y para esto ya tengo el siguiente documento que voy a leer y explicar. Comenzamos. Operadores. Un operador es un símbolo que le indica al compilador que realice manipulaciones matemáticas o lógicas específicas. El lenguaje C tiene tres clases generales de operadores: los aritméticos, los relacionales y los lógicos. Además tiene algunos operadores especiales para tareas particulares. Bien, en este caso, al igual que la mayoría de los lenguajes de programación, se cuentan con tres clases generales de operadores. Vamos a comenzar con los aritméticos, que es el objetivo de este video, y a pasar con el compilador a desarrollar algunos ejemplos. Bien, comenzamos con los operadores aritméticos y en la definición sería: los operadores aritméticos básicos son la suma, la resta, la multiplicación, la división y su módulo. Funcionan de la misma manera en el lenguaje C que en la mayoría de los lenguajes de computadora. Para este caso ya tengo la tabla donde incluyo los operadores aritméticos. Por un lado tengo el operador y por el otro la acción. En este caso los símbolos sería para la resta tengo el símbolo de la suma, la multiplicación, que a diferencia de las multiplicaciones comunes que representamos por medio del X, tomen en cuenta que aquí es mediante el asterisco. La división no es el símbolo de porcentaje, es la diagonal. Importante también que este símbolo no es igual. Normalmente se suele leer como igual cuando hablamos de expresiones matemáticas, pero hablando de programación aquí se le nombra asignación. El siguiente símbolo, que es el de porcentaje, es para obtener el módulo de una división. Y bueno, también se incluye a esta lista lo que es el decremento y el incremento. Continuando con un poco de esta parte de los operadores aritméticos, tenemos lo siguiente. El operador de asignación sirve para dar un valor a una variable. Este valor puede ser un número que tecleamos directamente u de otra variable. Entonces, asumiendo que ustedes declaran una variable, no importa el tipo, pueden utilizar el operador de asignación para darle un valor inicial. Se nombra asignación porque finalmente el valor que ustedes proponen aquí se va a asignar a la variable que ustedes declararon acá. Entonces por eso se nombra asignación. No es igual, sería incorrecto decir que A es igual a 10. Por otro lado, esta asignación fue de una constante a mi variable, y también se puede una asignación de una variable a otra. No olviden que bueno, también para la definición de los procesos se tiene que concluir con punto y coma. Continuando, el operador módulo de la división, que se define por el símbolo de %. Este módulo o este operador se utiliza para recoger el residuo de una división entera. Sin embargo, no se puede emplear para valores de tipo flotante u doble. En este caso, si uno quiere obtener residuos de variables flotantes, también tenemos una función dentro de la biblioteca MAT que nos permite obtener el residuo de variables flotantes, pero bueno, se tendría que dar específicamente qué residuos quieren obtener. En el caso del módulo, que es este símbolo, es directamente el obtener el residuo pero de una división entera. Ejemplos: si yo escribo esta expresión donde a X le asigno el valor de 10 módulo 3, ¿qué es lo que está guardando? Ustedes tendrían que hacer esta división. La división de 10 entre 3, en la parte entera toca 3 y sobra 1, lo cual quiere decir que el residuo de la división entera es 1. Entonces para este ejemplo, primer ejemplo, X estaría guardando el valor de 1. Lo mismo se puede hacer con respecto a variables. Asuman ustedes que se le asigna un valor, ya sea de inicial, o sea desde la declaración, o que el valor de A fue asignado a través del usuario. Entonces el valor que tiene la variable A se saca el módulo de lo que tiene la variable B y el resultado nuevamente se asigna a mi variable X. Bien, esto lo vamos a hacer como ejemplos dentro del compilador, así que bueno, no nos preocupemos ahorita por esta parte. Ya cuando desarrollemos el ejemplo en el compilador va a quedar un poquito más claro. Otro aspecto sería que
se tienen los operadores incremento y decremento, los cuales son de bastante ayuda en los lenguajes de computadora. Estos operadores lo que hacen es añadirle o restarle una unidad a su operando. Su valor equivalente se expresa de la siguiente manera. Entonces, si uno hace un incremento, por ejemplo, partimos de que el X tiene un valor inicial, se le asigna un valor inicial. Cuando ustedes aplican el operador de incremento, lo que están haciendo es acumularle un 1. La expresión aritmética que corresponde a el incremento sería asignarle a X el valor que tiene X más 1. Entonces este resultado se vuelve a acumular en mi variable X. Lo semejante al incremento, semejante al incremento tenemos el decremento, solo que en esta ecuación yo le estaría restando una unidad. Y entonces esta es la expresión del decremento, y en su forma extendida su expresión aritmética quedaría de esta manera. Bien, voy a pasar al compilador para hacer unos ejemplos de uso de estos operadores aritméticos básicos. Continuando en nuestro compilador, vamos a hacer algunos ejemplos con el uso de los operadores aritméticos. Inicialmente vamos a proponer dos variables enteras, por ejemplo X con valor inicial de 10 y la variable Y también entera con valor inicial, por ejemplo 7. Recuerden que aquí yo ya tengo un estilo para configuración de mi ventana. La voy a cambiar a azul, en este caso sería ventana azul, y voy a trabajar con color de texto blanco. Entonces aquí sería 15 y lo vamos a cambiar aquí a 1. De esta manera, bueno, ya quedaría predeterminado todo mi entorno con este aspecto. Bien, haciendo uso del print voy a implementar una cadena, para indicar la suma. Entonces aquí puedo decir la suma de y voy a poner los visores %d más %d es igual a %d. De nuestro video anterior, si ustedes ya practicaron, tendrán que entender qué es lo que quiero mostrar en pantalla. En este caso, esto sería nuestra cadena. Esta es parte de nuestra cadena. Este es un visor para mostrar un argumento. El símbolo de más aquí no es operador, está dentro de comillas, entonces representa también parte de la cadena. Este es otro visor para mostrar un dato en formato entero decimal. El símbolo de asignación también formaría parte de la cadena. Y bueno, otro visor para finalmente cerrar nuestra cadena de control. Entonces tengo 3 visores, por lo tanto requiero de tres argumentos. Nuestros argumentos para este ejemplo sería mostrar lo que almacena X, lo que almacena Y. Y bueno, aquí el asunto es, puedo declarar una nueva variable Z para almacenar el resultado de la suma. Previo tendría que haber hecho este proceso de asignar a Z el valor de X más Y. Sin embargo, bueno, no sé si me estoy adelantando mucho a este tipo de acciones, porque aún no hemos visto el asunto de la declaración de variables. Sin embargo, bueno, lo voy a correr así para que veamos el resultado, y ahorita también lo voy a cambiar para hacerlo únicamente con constantes, sin necesidad de estar declarando variables. Pasemos a la ejecución. Bien, aquí me marca un error porque no he declarado a Z. Entonces vamos a declarar la coma Z. Nuevamente ejecutamos. Y bueno, aquí ya estaría el resultado. Dice la suma de 10 más 7 es 17. Vamos a cambiar el color de sombreado del texto para que quede igual que el fondo de pantalla y podamos apreciar bien nuestro texto. Entonces aquí ya está el resultado de este print. Entonces la suma, que es la cadena, la suma de, esto forma parte de la cadena. Entonces aquí está mi visor para mostrar lo que tiene X, más mi visor de lo que tiene Y, asignación, más lo que tiene Z. Bien, aquí lo único que no deben de confundir es que esta parte es cadena, no es el proceso. El proceso se supone lo hicimos aquí, puesto que está dentro de una
de una cadena de control, pues yo puedo cambiar aquí el símbolo, puedo poner por ejemplo menos, pero no quiere decir que por eso el resultado se va a hacer una resta, sigue siendo una suma. Nuevamente voy a ejecutar el programa para que ustedes lo observen. Muchas veces se equivocan aquí y creen que porque cambiaron aquí la cadena, el resultado va a cambiar, y vean, no, la suma, aquí sigue diciendo la suma de 10 menos 17 es igual, perdón, menos 7 es igual a 17. Entonces, bueno, tengan cuidado, una cosa es la cadena y otra cosa son los procesos. Continuando con este mismo operador suma, voy a regresar al código fuente para generar otras variantes de cómo se puede hacer esto, y bueno, al final pues voy a terminar empleando todos los operadores, pero sin necesidad de estar declarando variables. Bien, en este caso, bueno, para que la cadena vaya acorde a la operación, vamos a cambiar este menos por más. Y bueno, la variante. Resulta aquí que tengo yo 3 visores y tengo 3 argumentos. En este caso, bueno, el único argumento que podría yo cambiar es el de z, porque a final de cuentas z no es más que la suma de x más y. Si yo pongo la asignación de este resultado directamente como argumento, pues entonces me estaría ahorrando este proceso. O sea que no voy a hacer el proceso de asignación para guardar el resultado en una variable, sino más bien voy a desarrollar el proceso aritmético directamente y utilizarlo como argumento. Por ejemplo, aquí decir x más y. Si yo hago esto, entonces me ahorro, digámoslo así, una variable, porque z ya no la voy a utilizar. Sin embargo, bueno, el resultado, tomen en cuenta, no se guarda, pero a la salida en su ventana van a obtener el resultado. Digamos que de cierto modo si seguimos haciendo el proceso aritmético y el resultado lo mostramos mediante el visor, pero tomen en cuenta que no se almacenó en ninguna variable. Si ejecutamos el programa, ustedes van a ver el mismo resultado. La suma de 10 más 7 es igual a 17. Otra variante de esto es no utilizar las variables, o sea, directamente poner como argumento las constantes. En este caso aquí voy a poner el valor de 10, aquí voy a poner el valor de 7 y aquí la suma de 10 más 7. En este caso, bueno, son meramente las operaciones directas con las constantes. Si yo hago esto, entonces no requiero de mis variables, y si ejecuto el programa tendría el mismo resultado. Entonces aquí está la ejecución y observen ustedes que es el mismo resultado. Bien, voy a continuar con las demás operaciones. Por ejemplo, si yo aquí implemento la resta, únicamente cambio la operación aquí a menos y el resultado tendría que ser 3. Nada más que no he cambiado la cadena. Entonces aquí vean, dice la suma de 10 más 7 es igual a 3. Obviamente ustedes deben de hacer concordar el texto con el proceso aritmético. Aquí no sería suma, entonces habría que cambiar la cadena y decir la resta de visor menos el siguiente visor, asignación, y bueno, aquí sería el visor del resultado. Y ya de esta manera tenemos este proceso que es el de la resta. Si ustedes invierten los números y ponen primero 7 menos 10, es obvio que vamos a tener un número negativo, no me va a estar entregando un valor absoluto. Entonces aquí está el resultado, menos 3. Tampoco concuerda con la cadena, tendrán que hacerlo concordar su proceso con el de la cadena. Bien, vamos a continuar. El otro sería la multiplicación. Entonces aquí vamos a poner ya no toda esta cadena, algo más sencillo, simplemente el proceso que corresponde a la cadena. Entonces aquí sería 7 por 10 o 10 por 7. Aquí el resultado es el mismo. Pasemos a la ejecución y vean, aquí está el resultado, 70. La división es algo muy importante en este paso, la división, porque si yo ejecuto este proceso no voy a ver los puntos decimales. Observen ustedes, lo que yo estoy viendo aquí es
bueno, para empezar el proceso necesito cambiar, es 7 entre 10, no 10 entre 7, además de que aquí el símbolo sería la diagonal, entonces vamos a poner la diagonal. La diagonal normal no requiere de orden, si fuese la diagonal invertida recuerden que es doble diagonal, y en este caso si hago concordar la cadena con los argumentos, primero sería 10 y luego 7. Si yo lo dejo así, en el resultado estaría viendo 1. Y ustedes saben que en esta parte de la aritmética tendría que presentar al menos puntos decimales. 10 entre 7 no es 1, es 1 punto y fracción. El asunto aquí es que existen reglas de variables que deben de seguir a la hora de hacer el proceso aritmético, sobre todo el de la división, y una de las reglas que se mencionan aquí es que dividir un número entero, este es un número entero, entre otro número entero, el resultado es entero, ¿sí? Ese es por regla. Así que bueno, si yo quiero obtener un valor como resultado flotante, necesito considerar que al menos uno de estos dos sea flotante. Esto de las reglas más adelante los vamos a ver, pero bueno, de pronto para que yo pueda observar que mi resultado sea entero con puntos decimales, uno de estos debe ser flotante. Así que bueno, para hacerlo flotante lo único que hay que agregarle es un punto decimal o el punto 0. Ahora bien, si yo tengo un valor flotante dividido entre un entero, por regla el resultado es flotante. Sin embargo, bueno, vamos a correr el programa. Que ven como resultado un valor negativo, y no deben de caer en este tipo de errores. ¿Qué me hizo falta para que pueda yo ver el valor acorde a esta división? Si entendieron de la clase pasada, del video pasado, sabrán que este resultado incorrecto se debe al visor. Si yo tengo un valor, por regla otra vez, flotante dividido entre entero, el resultado de esto es flotante, y por lo tanto yo tengo que incluir aquí un visor que me muestre el resultado en formato flotante. Si ustedes olvidan esto, pues nunca van a ver el resultado correcto y van a creer que están haciendo bien las cosas y que el compilador hace pues tonterías. Literalmente eso es lo que dicen, es que la máquina hace tonterías. No, simplemente hace lo que tiene que hacer, y si ustedes no entendieron los temas, pues no van a terminar por comprender y siempre van a tener este tipo de errores. Entonces, si ejecutamos el programa, observen ustedes, ya tienen el resultado que estaban esperando con puntos decimales. Es muy común este tipo de errores cuando se trata de la división y también cuando se tratan de valores enteros. Es muy común, así que bueno, espero que aprendan y no cometan más adelante este tipo de errores. Bien, vamos a continuar. También les comenté lo de las reglas de variables, más adelante lo mencionamos. El que sigue sería el módulo, así que bueno, en este caso el módulo está representado por el símbolo de %, y el módulo sí es entre dos valores enteros. ¿Cuál sería el módulo de 10? 10 con 7, se lee 10 módulo 7. El resultado de esto es un valor entero, así que vamos a cambiar el visor otra vez a formato entero decimal. Corremos el programa y el resultado es aquí está mal. A ver, escribí mal. Sería aquí. ¿Por qué está mal esto? Si yo quiero mostrar en pantalla el símbolo de %, se tiene que hacer mediante una orden, si no va a pasar lo que vieron en pantalla, un error a la hora de imprimir. Entonces aquí es incorrecto poner un solo símbolo %, hay que ponerlo mediante la orden %%. Y bueno, ahora sí ejecutamos el programa y dice aquí que el módulo 10 módulo 7 es igual a 3. Entonces el residuo de esta división entera es 3. Obviamente ponen 10 entre 7, como parte entera da 1 y lo que sobra es este 3. Entonces recuerden que el módulo lo que hace es entregarme el residuo de la división entera. Si yo invierto los datos, pongo 7 y 10, pues no es lo mismo. En este caso, ¿cuál sería el resultado si yo pongo 7 y 10?
pues como no hay parte entera, lo que sobra es 7. Entonces ponen 7 y afuera el 10. No hay parte entera, 0 y bajo el 7, y ese es lo que sobra como residuo. Entonces cuidado al implementar el módulo. Se utiliza constantemente en ciertos procesos para definir algunos aspectos numéricos. Entonces cuidado y no lo olviden para que en su momento sea utilizado correctamente. Otra cosa que hay que ver en la parte de los operadores aritméticos sería el proceso del incremento-decremento. Así que bueno, en este proceso del incremento sí voy a utilizar mis variables. Y bueno, en el primer print lo voy a utilizar para mostrar el valor que tiene inicialmente x. Así que bueno, aquí voy a cortar este print para mostrar el siguiente texto. Bueno, en este caso sería únicamente el valor que tiene x. Si yo corro el programa, únicamente empleo el visor para mostrar en formato entero decimal el valor de x, tendría que ver este 10. Entonces aquí está el 10. Si yo aplico el operador incremento, por ejemplo x más, lo que estoy haciendo es acumularle una unidad, o sea, subir una unidad al valor inicial que tiene x. En este caso pasaría de 10 a 11, lo cual quiere decir que de aquí en adelante x ya no vale 10, vale 11, y lo podemos comprobar imprimiendo nuevamente el valor de x. Tomen en cuenta que hay que dar espacios porque si no se van a juntar los dos elementos, y entonces aquí verían cosas raras. Por ejemplo, esto lo podrían leer como 1011 y no es 1011, es 10 y luego 11. Esto también en la parte visual, cuando no la editan, les genera muchos problemas porque creen que les está dando información que no es la que esperaban. Sin embargo, no es que sea así, resulta que no han editado. Lo conveniente era poner a lo mejor una coma aquí con espacio, y ya con eso ustedes verían ahora sí 10 y luego el incremento el 11. Ok, de esa manera si yo sigo incrementando podría tener más valores acumulados. También puedo hacer incrementos de más unidades, pero para eso vamos a pasar al documento nuevamente y ver lo que son los operadores abreviados. Antes voy a comprobar el decremento, voy a ponerle menos, y entonces si el valor inicial es 10, aquí voy a ver 10. Después de eso aplico un decremento, lo cual quiere decir que le quité una unidad. Entonces de aquí en adelante el valor de x es 9. Vamos a ejecutarlo y a verificar que así sea. Entonces aquí ya está el resultado. Inicio con 10, aplico el decremento y ahora obtengo un 9. Bien, pues pasemos a esta parte de los operadores abreviados, y con esto estaríamos finalizando este video de operadores aritméticos. Regresando al documento y tomando el tema de operadores abreviados, dice: es posible integrar de forma reducida la escritura de ciertas operaciones, como es el caso de, y vean aquí esta expresión. Cuando ustedes tienen expresiones donde la variable está en ambos lados de la asignación, del lado izquierdo y del lado derecho, ustedes pueden abreviar esta expresión de la siguiente manera. En este caso, bueno, el valor de a queda como único. Posteriormente se toma el signo de la operación aritmética que van a emplear, posteriormente la asignación y el valor. Entonces en este caso, si yo quisiera abreviar esta expresión de a le asigno el valor de a más 5, quedaría de la siguiente manera. A ver, aquí lo voy a escribir: a le asigno el valor de a más 5. Esta es su expresión aritmética. Su expresión abreviada sería a más asignación 5. Entonces este proceso y este proceso es el mismo. De esto también deriva precisamente del uso del incremento o del decremento. Si ustedes recuerdan, en el incremento yo tengo esta expresión, o sea, la expresión empleando su operador incremento. Su expresión abreviada sería a x le asigno el valor de x más 1. Y entonces esta expresión incluye la variable del lado izquierdo y del lado derecho de la asignación. Por lo tanto, el incremento puede hacerse de esta manera o
empleando su expresión abreviada. Y la expresión abreviada sería poner AX más asignación 1. Y entonces tengo tres maneras de hacer el incremento: por operador, por expresión o por escritura abreviada. Y esta particularmente corresponde a esto. Entonces hace un momento les comenté que puedo hacer incrementos de más unidades, no propiamente de 1. No solo es el hecho de tomar el operador incremento y decir x más 2, porque si yo hago esto no estaría incrementando. Si yo hago esto, yo tomo el valor de x, le sumo 2, pero como este resultado no lo guarda en ningún lugar, entonces el valor de esta suma o de este proceso se pierde. Voy a ejecutar el programa para que vean lo que les estoy comentando. Entonces, ¿cuánto vale x? Inicialmente vale 10, más 2 va a dar un 12. Este resultado no lo almaceno en ninguna variable. Por lo tanto, si yo vuelvo a imprimir el valor de x, no esperen ver 12. Yo sigo viendo aquí el valor de 10. Y véanlo aquí, ya está en la ejecución del programa. Veo dos veces el 10. No esperen ver 12 porque el valor de 12 nunca lo almacenaron. Si ustedes querían almacenar el valor que se obtiene de esta expresión, pues entonces tendrían que considerar la asignación. Y de esta manera ya tendrían guardado en la misma variable x el valor de este proceso. En otros términos, estarían incrementando en vez de 1 en 2. Vamos a correr el programa y vean, aquí está el valor inicial 10 y después 12. Si ustedes escriben esto, equivale entonces de manera abreviada a escribir x más asignación 2, punto y coma. Si yo dejo estas dos expresiones, aquí le estoy diciendo que le sume 2 y se acumule. Después que le sume otros 2 y lo acumule. Lo cual quiere decir que el resultado final de x para este print yo estaría viendo un 14. Y aquí está el 14. Ahora puedo hacer incrementos de esta manera o decir, si yo quiero incrementar por ejemplo de 3 en 3, sería absurdo, y muchos sí lo consideran así adecuado, escribir 3 veces el incremento. Entonces vean cómo para muchos es una forma y para otros no. Dicen, no, pues sí está bien, pero no quiere decir que así lo tenga que hacer. Otra vez, aquí el valor inicial es 10. Si le sumo 2 van 12. Si le sumo otros 2, 14. Y luego aquí le estoy sumando 3, incrementando en 3, lo cual quiere decir que el resultado final de esto sería 17. Entonces corremos el programa y vean, aquí está el 17. Ahora imagínense ustedes hacer incrementos de 1 en 1 para conseguir la cantidad que ustedes esperen. Si van a incrementar 50 unidades, ni modo que van a escribir esto 50 veces. Entonces es absurdo. Para eso se tienen las expresiones abreviadas. Y yo aquí solamente le pongo más asignación 50 y con eso es más que suficiente. El resultado final aquí sería 62. Y aquí ya véanlo ustedes en el compilador. Así que bueno, de manera general ustedes pueden utilizar los operadores abreviados. Si ustedes tienen una variable en ambos lados de la asignación, pues se puede abreviar. Nuevamente tomamos como ejemplo esto. De tal manera que la expresión abreviada a esta expresión sería a más asignación 3. Ahora yo aquí estoy abreviando valores constantes, pero si esto fuese una variable, digamos b, entonces la abreviación de este proceso aritmético quedaría como a más asignación b. Y de la misma manera puedo considerar yo que existen expresiones como a asignación a menos b, que de manera abreviada quedaría como a menos asignación b. Puedo considerar el mismo procedimiento para la multiplicación, para la división y para el módulo. Entonces, si ustedes toman este criterio y vemos nuestro documento, sabrán que al final yo tendría esta tabla con los operadores aritméticos. Y bueno, de aquí deriva esta teoría, ¿no?, de cómo poder abreviar expresiones cuando la variable se encuentra en ambos lados de la asignación. Bien, yo espero que con esta parte del video quede claro el uso de los operadores aritméticos y sobre todo la implementación, cuando sea el caso, de los operadores abreviados.
Para finalizar vamos a hablar de las prioridades y ahora sí, con esto estaríamos finalizando nuestro video y este tema de los operadores aritméticos. Bien, tomar en cuenta que cuando uno hace las operaciones aritméticas existen prioridades. Tenemos prioridades altas y prioridades bajas. Las prioridades altas se van a encontrar en los operadores de la multiplicación y la división. Las prioridades bajas se encuentran en la suma y la resta. La prioridad aún más alta se va a dar cuando se emplean el uso de paréntesis, que de hecho es lo que ya se menciona aquí, y dice que dentro de las prioridades para la evaluación de una expresión, primero se realizan las operaciones indicadas entre paréntesis, luego se realiza la negación. Si existe un símbolo negativo, se aplica el negativo al proceso, y esto es si se da o no el caso. Una vez que se aplican todos los negativos, continúa con la parte de las multiplicaciones, divisiones o módulo, para finalmente concluir con las sumas y las restas. En este caso, bueno, aquí también hay un ejemplo para evaluar una expresión y tomar en cuenta que todas las expresiones se realizan de izquierda a derecha. Entonces, bueno, por prioridades, aquí está un ejemplo. Tengo la siguiente expresión. ¿Cuál sería el resultado de hacer este proceso aritmético? Bien, las prioridades más altas primero que se van a realizar son las que se encuentran dentro de los paréntesis. No importa aquí qué tipo de operadores estén empleando. Claro que si se tienen operadores también altos y bajas, primero van los operadores altos y luego las bajas. En este caso, dentro de los paréntesis tengo una suma, así que aquí la prioridad es hacer esta suma y sería el resultado 12. No voy a hacer la división porque tengo otra vez esta prioridad alta, que es una multiplicación. Entonces aquí sería 5 por 2, 10. Después de esto está una resta, pero no voy a aplicar esta resta porque una vez que ustedes resolvieron las prioridades de los paréntesis, la prioridad más alta antes de pasar a la resta es la división. Entonces voy a dividir 12 entre 10. Y el resultado de esta división, como son valores enteros, 12 entre 10 me va a quedar el 1. Ese 1 se le va a restar menos 7. Entonces el resultado final de esta expresión tendría que ser menos 6. Vamos a comprobar que efectivamente sea esto en el compilador, y bueno, podemos desarrollar otros ejemplos para que ustedes lo complementen. Pasemos al compilador. Entonces vamos a mostrar en formato entero decimal el resultado de la expresión directamente, sin hacer uso de la cadena. Vamos a pasar directamente al proceso. Dice que dentro de paréntesis ponga 2 más 10. Del resultado lo divido entre 5 por 2 y luego menos 7. Entonces esta sería la expresión que está en el ejemplo, y por lo que acabamos de analizar, de acuerdo a las prioridades, el resultado que yo tendría que ver aquí sería menos 6. Vamos a ejecutar nuestro programa para verificar que ese es el resultado. Bien, ya en la ejecución de nuestro programa vemos efectivamente que el resultado es de menos 6. Entonces, si siguen reglas y prioridades, podrán calcular ustedes sus expresiones, y muchas de las veces, por no considerar estas prioridades, terminan poniendo en sus expresiones un exceso de paréntesis que realmente no se utilizan. Entonces, nuevamente vamos a tomar en cuenta esta parte de las prioridades. Y bueno, por ejemplo, aquí en este mismo resultado vamos a hacer otro ejemplo. 5 por 3 entre 2. Aquí en esta evaluación de prioridades, les vuelvo a comentar, las prioridades altas son la multiplicación, la división y el módulo. Las prioridades bajas son suma y resta. Ahora, cuando en una expresión se encuentran
prioridades del mismo tipo, se hace la evaluación de izquierda a derecha. En este caso tenemos prioridades del mismo nivel, o sea, son altas, lo cual quiere decir que la computadora va a evaluar de izquierda a derecha. En este caso va a tomar el valor de 5, lo va a multiplicar por 3 y el resultado es 15. Entre 2 me va a entregar como resultado un 7, tomando en cuenta otra vez nuestras reglas de variables. No va a haber puntos decimales porque todos los procesos se hacen con valores enteros. Entonces vamos a pasar a la ejecución y a verificar que efectivamente sea el 7. Y aquí ustedes observan ya el resultado, 7. Si yo tengo, por ejemplo, aquí una suma, entonces tengo prioridades altas y prioridades bajas. En este caso primero va a resolver la prioridad alta, que es otra vez la multiplicación, y la multiplicación 5 por 3 es 15, más 2 sería 17. Vamos a verificar el resultado, y aquí está el 17. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo la prioridad alta aquí y la prioridad baja acá? Ahora estoy sumando 5 más 3 por 2. No se va a hacer una evaluación de izquierda a derecha, puesto que tenemos prioridades altas y bajas. Entonces otra vez lo primero que se va a ejecutar es la prioridad alta. En este caso es el producto. Multiplicaría primero 3 por 2, que es 6, y ya que se evaluó la prioridad alta, le sumo 5. El resultado de esta expresión tendría que ser 11. Y aquí está el resultado. Esto equivale también a haberle puesto paréntesis a la expresión, pero sin embargo no es necesario, puesto que ya existen las prioridades, y es lo que yo les comentaba hace un momento. Por no conocer las prioridades empiezan a colocar paréntesis que ya no son tan necesarios. Entonces cuidado con esta parte. Ahora, si yo le pongo aquí por ejemplo un menos 4, ¿cuál sería el resultado de esta expresión? Nuevamente evaluamos prioridades altas. La prioridad alta es la multiplicación, 3 por 2, 6. Después de esto ya toda la expresión queda con prioridades del mismo nivel, o sea, bajas. Así que la evaluación se hace de izquierda a derecha. Entonces sería 5 más 6. 5 más 6, 11. 11 menos 4, 7. Entonces verifiquemos el resultado. Y aquí está en nuestro compilador mostrando el valor de 7. Que a diferencia, si yo pongo paréntesis, voy a ponerle paréntesis aquí y paréntesis acá, esto va a cambiar totalmente el resultado, porque anteriormente teníamos 11. Ahora, ¿cuál sería nuestro resultado? Tomando en cuenta que las prioridades más altas son las que están dentro de los paréntesis, tendría que resolver primero la suma, la resta, y después del resultado multiplicarlo. Así que bueno, aquí me va a dar 8 y aquí me va a dar menos 2. Entonces 8 por menos 2 tendría que tener como resultado menos 16. Nuevamente vamos a ejecutar el proceso. Y aquí está en pantalla su menos 16. Por ejemplo, si dentro de los paréntesis tengo prioridades altas, vamos a ponerle por 2. Aquí por 2. Entonces, primero es evaluar lo que está dentro de los paréntesis, pero si en los paréntesis hay prioridades bajas y altas, nuevamente pasamos primero por la prioridad alta. En este caso, se evalúa este paréntesis y este paréntesis, pero dentro de este paréntesis primero hago la multiplicación. Entonces aquí sería 3 por 2, 6. 6 más 5, 11. Entonces el resultado de esto es 11. Y luego aquí se hace esta diferencia y me quedaría menos 2. Entonces 11 por menos 2, el resultado final de toda esta expresión tendría que ser menos 22. Y aquí está el resultado, menos 22. Claro que si ustedes cambian la prioridad dentro de los paréntesis, incluyen más paréntesis, el proceso otra vez cambia. ¿Cuál sería el resultado ahora? Entonces mi prioridad alta es la suma. Entonces aquí sería 5 más 3, 8. 8 por 2, 16. Ya evalué todo lo que estaba dentro de este paréntesis. Aquí yo tengo un 16 y ahora evalúo este paréntesis.
2 menos 4 queda menos 2. Y aquí teníamos hace un rato 16. Entonces 16 por menos 2 sería menos 32. Vamos a verificar que el resultado sea menos 32. Y vean ustedes, ya está aquí en el compilador el resultado de menos 32. Bien, como actividades extras, ustedes implementen expresiones y verifiquen expresiones aleatorias. Posteriormente, verifiquen su cálculo mental, de manera mental, háganlo y después compruébenlo que efectivamente sea ese resultado, para que ustedes también puedan aplicar sus prioridades sin necesidad de estar empleando paréntesis a donde no se requiere. Entonces, esto sería ahora sí la parte final de este video. Espero yo que quede claro, y vamos a pasar en los siguientes videos a los operadores relacionales y los operacionales lógicos. Nos vemos en un próximo video.